Ok, oremos. Padre, Señor del cielo, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, porque nos bendices, porque tu fidelidad siempre está presente en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Esta noche venimos delante de ti a pedirte que ilumines a Walter, Señor, Sí, con lo sí. que tú pongas, lo que tú quieres que nosotros oigamos, Señor, en boca de él, para que todo lo que él diga, pues nosotros podamos aplicarlo y que sea de bendición para nuestras vidas y que alimente nuestros corazones también, Señor. Quédate con nosotros esta noche, Señor, y bendice y protege a todos los hermanos que quizá van en camino para sus casas y luego conectarse, Señor. Permíteles que lleguen con paz y con bendición a sus hogares, Señor. Gracias te damos nuevamente por todo, mi Dios, y en tu nombre oramos. Amén. 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 Bueno, hoy tenemos un pasaje extraño pero interesante y vamos a, creo yo, aprender de él y sacarle provecho porque pues todo lo que está en las escrituras es para nuestro beneficio, para aprender, para enseñar, para redarguir, para reflexionar, para todo. Así que vamos a compartir aquí la pantalla para eh, empezar. De hecho, le pusimos un nombre así un poco extraño también, pero ya vamos a ver por qué el título del pasaje. Es una fe sin vergüenza, le pusimos. Y esto, pues, está en Marcos 7, 24 al 37. Así que voy a pedir favor que alguien me ayude con la lectura. Si pueden ver el pasaje en pantalla. Tenemos Marcos 7, aquí está, 24 al 37. Vamos a ver para que se mire mejor. Eh, a ver. Ok, aquí estamos. Marcos 5, 24. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura? Bueno, yo puedo Gracias. leer, sí. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Wow. Bueno, muy bien. Gracias, Sí. Eri. Bueno, Marcos sigue relatando los milagros de Jesús, los hechos de Jesús, y pues vemos en el relato de Marcos a un Jesús incansable y a sus discípulos con él también. Vimos en los estudios anteriores cómo va de un lugar a otro queriendo descansar. En la semana pasada vimos que se los llevó a un lugar apartado para descansar. Y cuando llegan ya está lleno de gente. Ya Jesús no se puede ocultar, su fama se ha regado por todos lados, tanto en la región de Israel, de los judíos, como en la región de los gentiles. Entonces, pues aquí deja la región judía, el área de los judíos y se va para una región gentil, la región de Tiro y Sidón, que no estaba muy lejos, unos 40 kilómetros de distancia de Capernaum, que era como que su centro de operaciones.
Pero entra aquí y en el área gentil, pues él tampoco pasa desapercibido, porque él va a una casa, no sabemos casa de quién, en donde pues él entró, probablemente lo invitaron ahí para que entrara a descansar, porque ese era su propósito, porque dice que no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego creyó de él, vino y se postró a sus pies. Mateo, yo siempre pongo el pasaje paralelo aquí, Mateo 15:21, nos da un poquito más de información, vale la pena leer el pasaje. Mateo 15:21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos aquí, pues, el relato de Mateo, que pues difiere un poquito, bueno, no difiere, sino amplía la información de Marcos, porque Mateo nos relata que la mujer venía siguiendo a Jesús y venía gritando detrás de él. Entonces los discípulos, pues, se impacientan probablemente, se irritan por aquella mujer que venía detrás de ellos y le piden a Jesús que la despida, que haga algo, pero que evite que la mujer venga haciendo escándalo detrás de ellos. Probablemente se sentían avergonzados los discípulos de que aquella mujer los viniera siguiendo. Y entonces le piden a Jesús que la despida. Pero es interesante, pues, analizar el contexto de esta mujer, porque se dice que es una mujer sirofenicia. Y esta región de donde esta mujer pertenecía era una de las regiones más paganas que había. De hecho, como nos dice Mateo, esta mujer era descendiente de los cananeos, que eran enemigos acérrimos de Israel. Y en esta región sirofenicia, pues se practicaba mucho el ocultismo, la brujería, todo ese tipo de cosas, pues demoníacas. Y por eso vemos que ella está hablando de que su hija ha sido poseída por un demonio. No sabemos si la hija era una hija pequeña, da la impresión de que era una hija pequeña y ahí pues la pregunta es cómo pues una niña o una jovencita puede ser poseída por el demonio, pero vemos que por la región en donde estaba, por las prácticas que ahí se hacían, las prácticas paganas, prácticas demoníacas, recordemos que los cananeos eran adoradores de Baal, estos sirofenicios, y pues incluso en alguna época del Antiguo Testamento ellos hacían sacrificios, hasta quemaban a sus hijos ahí ante los dioses. Entonces, pues era un lugar pues muy contaminado espiritualmente, podríamos decir. Y recordemos, hermanos, pues como dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados. Entonces, vivir en una región o en un área que es del dominio de los principados y potestades, pues está expuesta uno a todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, el contexto de esta mujer, primero, era de un lugar de enemigos del pueblo de Israel. Segundo lugar, pues su condición de mujer. Una mujer no podía hablar con un hombre en público.
y mucho menos una mujer gentil, una mujer no judía. Eh, los gentiles, recordemos que eran despreciados por los judíos. Ya hemos mencionado anteriormente que los fariseos, por ejemplo, decían que los gentiles habían sido creados por Dios para alimentar el fuego del infierno. Eran los paganos, eran los infieles, todo ese tipo de cosas. Entonces es una mujer que también ya mencionamos anteriormente que la mujer era un cero a la izquierda. La mujer realmente tenía muy poco protagonismo o ningún protagonismo en aquella época. De hecho, cuando se dan las estadísticas en la Biblia, se dice, pues eran 5,000 hombres los que fueron alimentados, o el ejército era de 50,000 hombres, pero no se mencionan las mujeres, ni se mencionan los niños tampoco, porque no valían, no tenían valor. Y sin embargo, pues vemos a través de las escrituras cómo Jesús valora a las mujeres, le da valor a la mujer. Pero era una mujer que no tenía valor en la época, era gentil, eh, no era del pueblo escogido por Dios, podríamos decir. Una mujer no podía hablar en público con, con un hombre. Y encima es de una nación pagana, una nación sirofenicia, y enemigos del pueblo de Israel. O sea, tenía todo en contra para que Jesús la atendiera. Cuando vemos la reacción de Jesús y la vemos fuera de contexto o sin conocer exactamente las circunstancias, pues podemos pensar que Jesús fue descortés, incluso un poco grosero, podríamos decir, ofensivo con esta mujer. Pero la verdad es que Jesús está enseñando. Él siempre tiene un propósito para todo. Y no es nada de eso que nosotros podríamos pensar lo que Él está haciendo, sino Él está enseñando a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros. Y las reacciones que Él tiene son de su gran sabiduría para poder dejar un mensaje ahí. Entonces, está enseñando a todos a la vez que está tratando de sacar o de extraer la gran fe de esta mujer, la mujer la fe que tiene esta mujer. Porque sin ser del pueblo judío, sin conocer la Torá, sin conocer la ley de los judíos, sin conocer la historia de los judíos, ella lo identifica como hijo de David. Y los mismos religiosos, los fariseos, les ofendía que Jesús se eh, autonombrara, según ellos, hijo de David, o que la gente le dijera hijo de David, porque le daban pues la categoría del linaje real. Pero esta mujer se lo da. ¿Dónde lo oyó? ¿Quién se lo contó? A lo mejor oyó a alguien decir, es que ahí está Jesús, el Mesías, el hijo de David. Recordemos que la mujer samaritana es la primera que va a la región gentil, a Samaria, a decir que se ha encontrado con el Cristo. Entonces, en la región gentil, eso ha sido un reguero de pólvora, pues todo el mundo lo supo y la gente lo creyó. Lo que los mismos judíos, lo que los del pueblo de Dios, no creían y les costó tanto aceptar, los gentiles lo aceptaron, pero de lo más fácil. Por eso la escritura dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, porque él vino al pueblo de Israel y aquí lo dice. O sea, Marcos no nos lo detalla como lo detalla Mateo, lo que Jesús hace, la reacción de Jesús. Entonces la mujer viene siguiéndolos, irrumpe en una casa que no es de ella, va a interrumpir al maestro. Todo eso son prácticas descorteses de parte de la mujer, atrevidas de parte de la mujer, pero a ella no le importa, a ella no le da vergüenza. Por eso le pusimos de título a este estudio Una fe sin vergüenza, porque ella no tiene vergüenza. No le importa lo que puedan pensar de ellos. Ella solo tiene un objetivo, llegar a los pies de Jesús y postrarse y rogar por su hija. Entonces vemos en esta mujer el valor que tiene, el coraje que tiene para poder llegar a donde está Jesús. Vemos el amor de madre
porque pues su preocupación, su desesperación es porque su hija está endemoniada. Pero sobre todo vemos la humildad de la mujer, porque como dice Mateo, Jesús ni siquiera le contesta, no le contesta a ella. Los discípulos le piden que la despida y él le contesta a los discípulos. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo él a sus discípulos. Obviamente la mujer está oyendo todo esto. Entonces ella se postró ante él y le vuelve a decir, socórreme. Y él dice, ahí sí ya le contesta a ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense lo que Jesús le está diciendo. Ahora, suena fuerte, suena grosero, pero realmente los judíos a los gentiles les llamaban perros. Era pues sí, algo despectivo, como un insulto. De hecho, en Filipenses, Pablo habla de los falsos maestros. Vamos a ver si tenemos el pasaje por aquí. Filipenses, sí, 3:2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, le dice Pablo a los filipenses. Entonces, pues Jesús como que toma esto y se lo dice a la mujer, pero la mujer no se ofende. Mm, Más bien le da la razón a Jesús, le dice, sí, es cierto, maestro, yo puedo tener la categoría de perro, puedo no ser digna de lo que tú me vas a dar. Pero aún los perros, dice ella, comen de las migas que caen de la mesa. No quiero privilegios, no quiero todo lo que tú tienes preparado para tu pueblo, pero por lo menos las migajas, lo que me puedas dar es suficiente para mí. Es una fe realmente impresionante. Jesús sabe, conoce el corazón de la mujer, conoce la fe y de alguna manera, como dije, está enseñando a sus discípulos humildad, está enseñando a los judíos y los fariseos que andaban detrás de él viendo en qué fallaba, viendo lo que es humildad, porque los fariseos se ofendían de lo que Jesús les decía. Mateo 15:22, los discípulos le dicen a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, si se ofenden, es su problema. Pero yo digo lo que tengo que decir y digo la verdad. Y esa es una característica de un profeta de verdad, que dice lo que tiene que decir y no está preocupado de quedar bien con la gente. Entonces, pues la mujer no se ofende. Jesús tampoco se ofendía con lo que eh, sus contrincantes, los religiosos de la época, los escribas, los fariseos le decían, porque a Jesús le decían glotón, comelón le decían bebedor de vino, eh, le, habían insultos para él, él come con pecadores, ¿verdad? Come con los publicanos. Todo ese tipo de cosas decían de Jesús y Jesús no se ofendía, no le molestaba, no lo aceptaba, obviamente, pero como decimos aquí, le venía del norte, ¿verdad? No hacía ningún efecto en él. Entonces, otro mensaje, otra enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros somos como muy individualistas y muy delicados, ¿verdad? Es que el hermano me hizo una mala mirada, o el hermano no me saludó o me volteó la cara cuando yo pasé cerca. Y a veces miramos cosas donde realmente no existen y lo utilizamos como excusa para ofendernos. Pero el Señor nos enseña humildad y la humildad, pues, no se ofende porque realmente eh, eh, vemos en esta mujer, que no se ofende ni siente vergüenza. Y, y,
Y podríamos decirles que eh, la vergüenza, pues al final de cuentas es pecaminosa. Y alguien podrá decir, ay, no, pero si la vergüenza es una emoción. Sí, pero ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es resultado del orgullo. Porque, ¿por qué no nos da vergüenza lo que la gente diga de nosotros? Porque no queremos, pues, que nuestro orgullo eh, sea lastimado, pues, pensar con cosas que la gente dice. Nuestro orgullo no nos permite muchas veces reconocer nuestra posición delante de los demás o delante de Dios. Nuestro orgullo no nos permite, pues, estar al nivel de los otros, siempre que queremos estar por encima de los demás. Entonces, ese es realmente el pecado y es lo que a Jesús no le agrada. A Jesús no le agrada el orgullo, los vanidosos, pero dice la palabra del Señor que Él da gracia a los humildes. Y aquí vemos esto. Él probando la fe de esta mujer, probando la humildad de esta mejor, suena para nosotros descortés, suena para nosotros grosero, pero el propósito de Jesús es otro. Primero, está diciendo que Él viene a los hijos de Israel, que su prioridad eran los hijos de Israel. Cuando dice, deja primero que se sacíen los hijos, está hablando del pueblo de Israel. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eh, También el apóstol Pablo habla de eso cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego o al gentil. Entonces la prioridad era el pueblo de Israel, la prioridad eran los judíos. Jesús vino a los judíos. Y sin embargo, como vemos, los que mejor lo recibieron, los que mejor aceptaron su mensaje, fueron los gentiles. Por eso, él en su oración intercesora, al final, en el aposento alto, en la última cena, él ora por sus discípulos y dice, estas son mis ovejas, Señor, yo no te pido que las quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos se quedan en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Y entonces él pide por ellos, pero pide por otros que van a creer después. Y esos otros son los gentiles y somos todos nosotros que no somos descendientes de Abraham, pero que hemos creído en él. Y él, de hecho, pues envía a Pablo a predicar a los gentiles. El ministerio de Pablo es a los gentiles. O sea, Dios no hace excepción de personas. Pablo dice, ya no hay judío ni griego. O sea, ya no hay gentil ni judío. Para el Señor no hay acepción de personas. Y lo muestra aquí, teniendo este tipo de milagros con personas que no son de la nación de Israel, que no son del pueblo de Israel, que son del pueblo gentil. Entonces hay una enseñanza grande para nosotros, una reflexión grande para nosotros, mis hermanos, porque muchas veces nosotros menospreciamos a los que no piensan como nosotros, a los que son de otra religión o incluso a los que son de otra denominación, que según nosotros su doctrina está equivocada, pero, pero debemos de tener cuidado, porque entre los que nosotros consideramos impíos o incrédulos, puede haber más fe, o una fe más auténtica que la que nosotros tenemos. En otro estudio sobre este pasaje, una hermana me preguntaba que si los de otra religión pueden ser salvos, que si yo creía que personas de otra religión podrían ser salvos. Y yo le dije, sí, con toda certeza sí, porque el Señor conoce sus ovejas. La Biblia dice, o Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dijo los judíos oyen mi voz y me siguen, no dijo los gentiles oyen mi voz y me siguen, dijo mis ovejas. Entonces, eh, él sabe quiénes son sus ovejas y esas ovejas no tienen una etiqueta religiosa, no son de una denominación o de otra, o de una religión o de otra. Se menciona mucho aquello que se habla de que al llegar al cielo vamos a tener tres sorpresas, ¿verdad? La primera va a ser que nos sorprendimos de que nosotros llegamos. ¡Ah, llegué! ¡Qué bueno!
Pero la otra sorpresa va a ser que vamos a encontrar ahí gente que pensamos que nunca íbamos a encontrar. Y la otra sorpresa va a ser que no vamos a encontrar gente que estábamos seguros que iba a estar ahí, ¿verdad? Pero solo el Señor conoce los corazones. Yo les decía a la hermana esta, yo de lo que me alegro es de que yo no soy el que voy a tener que, no soy yo el que va a tener que decidir quién se salva y quién no, porque yo los condeno a todos, ¿verdad? Pero el Señor es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Entonces, si yo sé que un juez justo es el que va a juzgar y el que va a decidir quién se salva, pues entonces yo estoy seguro que eso va a ser un juicio justo, no como los juicios que tenemos en esta tierra, ¿verdad? Así que es ego, es orgullo también pensar que somos dueños de la verdad, que solo lo que yo creo, lo que yo interpreto de las escrituras es lo único verdadero y todos los demás están equivocados. Eso es lo que pensaban los judíos. Nosotros somos los hijos de Abraham, decían ellos, y con ese orgullo ellos creían que ya tenían asegurada la salvación. Pero Jesús les viene a decir aquí que esta mujer sirofenicia, que tenía todo en contra para que Jesús la escuchara, es atendida es atendida su petición. Pero es muy importante la parte donde Jesús le dice en el versículo 29, entonces le dijo, por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, lo que Jesús le está diciendo, por tu respuesta, por esa palabra que estás diciendo, el milagro está hecho. Esa es otra gran enseñanza para nosotros, mis hermanos. Nosotros le pedimos al Señor muchas cosas y a veces hasta con un poquito de exigencia o con falta de humildad. Como soy cristiano, como soy cristiano evangélico, yo pido y el Señor me tiene que contestar. Y no acepto un no por respuesta. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere esto, que aunque sea, eh, busquemos las migajas de lo que el Señor no puede dar, porque una migaja que Dios nos dé es mucho más importante que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Y esta mujer lo sabe. Y con esa humildad viene otra eh, bueno, la enseñanza entonces más importante de esto es que de la forma en que nosotros respondamos al Evangelio, de la forma que nosotros respondamos a la palabra de Dios, de la forma en que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, va a depender que lo que el Señor haga en nosotros, los milagros que Él haga en nuestra vida. Porque a veces, como dice Santiago, pedimos, pero no recibimos, porque pedimos para nuestros deleites, pero no pedimos según la voluntad del Señor. Y esto es una enseñanza de este pasaje. Otra enseñanza es la perseverancia. La mujer iba corriendo detrás de él o gritando detrás de él, entra a la casa, interrumpe, le pide ahí, y el Señor primero no le contesta, primero no le hace caso, ¿verdad? Pasa desapercibido, después le contesta a los discípulos, pero no le contesta a ella. Hasta el final le contesta a ella y no es la respuesta que ella esperaba. Es una respuesta descortés, podríamos decir, pero a pesar de todo, incluso ella no le contradice, porque una mujer orgullosa podría decir, bueno, yo no soy perro, si me vas a tratar así, mejor me voy. Pero ella dice, no, sí, está bien, soy un perro, pero aún los perros comen de las migajas. O sea, Señor, aunque sea las migajas quiero, pero quiero algo de ti. Entonces, a veces nos molestamos que el Señor no nos complace en todo lo que queremos. No sabemos reconocer que por poquito que sea lo que el Señor nos da, pues es gracias a su amor y a su misericordia y debemos ser agradecidos y aceptar la voluntad del Señor, aceptar su soberanía. Pues que nos quede claro, mis hermanos, que de nuestra respuesta al Evangelio, de nuestra respuesta a la palabra de Dios, de nuestra respuesta a la que el Señor quiere de nosotros, va a depender que Él haga grandes maravillas de nosotros. Le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, se dio cuenta que ya su hija estaba acostada en la cama, tranquilita. Entonces tenemos esas enseñanzas en estos pasajes, pero tenemos que seguir. Vamos al siguiente versículo, el 31. Dice, y
volviendo a salir de la región, volviendo a salir de la región de Tiro, otra vez sale de este lugar, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. De Decápolis, pues era otra ciudad gentil, 10 ciudades gentiles que habían ahí. Y ahí en esa ciudad le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Se lo lleva, aquí no lo sanó delante de la multitud, aquí se lo llevó a otro lado, no sabemos a dónde, pero dice que lo apartó de la gente y ya cuando estaba con él, le mete los dedos en las orejas y escupiendo, dice, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaron diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Otro pasaje extraño, ¿verdad? Primero, la forma rara o extraña que Jesús le responde a aquella mujer, pero que al final el, el resultado es positivo para la mujer, se cumple lo que ella quiere, su hija es sanada, o es liberada de la posesión demoníaca. Y aquí otro procedimiento raro. Jesús, como le dijo el centurión romano, otro gentil que Jesús admira por su fe, la historia de aquel centurión romano que le dice, mi siervo está enfermo, pero no soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi siervo sanará. Y Jesús le dice a aquel centurión o le dice a la gente alrededor de él, no he encontrado en todo Israel una fe como la de este hombre, un hombre gentil. La sirofenicia, una mujer gentil, el centurión romano, un hombre gentil, y son las dos personas de las que Jesús se admira por su gran fe. Como dije anteriormente, tenemos que tener cuidado que las otras personas eh, que no piensan como nosotros, que no creen como nosotros, pues tengan más fe que nosotros. Recuerdo una anécdota en el seminario teológico, cuando murió la mujer, cuando murió la Madre Teresa. Alguien de los que escriben en los boletines del seminario dijo, lástima que no era evangélica. Y después tuvo que rectificar. Obviamente le llovieron las críticas, porque una mujer que dedicó toda su vida a servir a los necesitados, tenía que tener el amor de Dios en su corazón. Y no importa su etiqueta religiosa, no importa a qué religión perteneciera. Es una mujer seguidora de Jesús, obedeciendo a Jesús, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no debemos dedicarnos a criticar a los que no piensan con nosotros, sino a, a tratar de ser tan obedientes como esas personas. Ojalá todos los evangélicos fueran como la Madre Teresa, que dedicaran su vida, o fuéramos, ¿verdad? Como la Madre Teresa, que dedicáramos nuestra vida a servir a los necesitados. Esa es obediencia en la palabra del Señor. Entonces, cuidado con menospreciar a los otros como los judíos menospreciaban a los gentiles, porque Jesús demostró que dentro del pueblo gentil había mucha más fe que dentro de los mismos judíos que consideraban el pueblo de Dios y los hijos de Abraham. Pero entonces, después de ese extraño milagro, ahora viene y hace otro milagro más extraño todavía. Como mencioné, en la historia del centurión romano, él solo, como una palabra, sanó a la distancia al siervo del centurión. Bueno, Dios con una sola palabra formó el universo, los cielos y la tierra. Entonces él no necesitaba tocar a las personas. A muchas personas no las tocó. A este siervo del centurión ni siquiera lo vio. Aquella mujer que vimos también, que tenía flujo de sangre, él no la tocó. Ella simplemente tocó su manto y quedó sana. Y sin embargo aquí
Él pone los dedos en los oídos del sordo y escupe. Ya hubo otra oportunidad en donde escupió en la tierra, hizo lodo y le puso lodo en los ojos al ciego y el ciego vio. ¿Por qué hace Jesús eso si no tiene necesidad de hacerlo? Bueno, otra vez Jesús está enseñando. Ahí hay enseñanzas para nosotros. Jesús atiende a las necesidades de cada uno por separado. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. No todos necesitamos lo mismo. Y él no tiene un procedimiento, él no está creando aquí un ritual de que, bueno, entonces ahora para cuando vamos a orar por un sordo le vamos a poner los dedos en las orejas. Eso no es así. Tampoco que vamos a orar por un ciego, entonces vamos a hacerlo y se lo vamos a poner en los ojos. No, él justamente se está cuidando de no hacer algo que se pueda volver un rito después, sino lo que él está haciendo es ajustarse a las necesidades de cada quien. Aquel ciego no podía ver, entonces necesitaba sentir el lodo en sus ojos para, para, para poder creer. El Señor conocía su corazón. Probablemente si no le hubiera puesto el lodo, tal vez no hubiera creído. El sordo no podía oír. Entonces tenía que sentir algo en sus oídos, que Jesús le pusiera los dedos para, para poder sentir la sanidad del Señor. Entonces, Él va a responder a nuestras necesidades de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestras oraciones y Él sabe perfectamente qué necesitamos que Él haga en nosotros para que nosotros reaccionemos y creamos en Él. Ahora, si a pesar de que Él hace lo que necesitamos y nosotros no creemos, pues ya ahí sí ya es problema nuestro. Pero vemos cómo está enseñando que él conoce a cada uno por separado. Multitudes le seguían. ¿Cuántos? 5,000, 10,000 alrededor de él. Y él conocía el corazón de cada uno de esos 10,000 y la necesidad de cada uno de esos 10,000. Y eso es lo que está demostrando aquí, haciendo estos extraños procedimientos para nosotros y a lo mejor que no nos parecen como muy higiénicos, ¿verdad? Pero es porque él está enseñando eso. Él está enseñando que él está pendiente de cada uno, que él sabe lo que cada uno necesita y que de acuerdo a lo que cada uno necesitamos, él va a actuar. Entonces al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y otra vez manda que no lo digan a nadie, pero es lo que hacemos nosotros, van, nos dicen que no hagamos algo y entonces siempre queremos llevar la contraria y es lo que hacemos. Pero más y más lo divulgaban y más se regaba su fama. Y él no quería que se divulgara tanto porque no había llegado su momento. Cuando él sabe que llega el momento que ya tiene que cumplir lo que el Padre le ha mandado y ser crucificado, entonces ya no le importa actuar en público, resucitar a Lázaro en frente de la muchedumbre, que todo el mundo se entere, porque ya es el momento el que él va pues a dar su vida en la cruz del Calvario. Pero en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Quiénes se maravillaban? Los gentiles, los que no eran hijos de Abraham, los que no eran el pueblo de Dios, a los que Jesús no había venido a darles la prioridad. Entonces, nosotros muchas veces nos sentimos orgullosos de ser cristianos, nos consideramos el pueblo de Dios, entra un poquito el ego en nosotros, que nosotros somos los escogidos, los que vamos a ser salvos, menospreciamos a los demás, y lo que podemos lograr con eso es que los demás, pues, sean puestos como ejemplo por Jesús para nosotros y que a través de eso el Señor nos enseñe un poquito de humildad que es la que necesitamos. También Él quiere perseverancia de nosotros, como la de esta mujer que a pesar de todas las circunstancias, de lo que le dijo, de lo que hizo, insistió. Y hay otro pasaje en Lucas 18 que habla del juez injusto. Vamos a buscarlo aquí, Lucas 18, eh, Lucas 18, 6.
Lucas 17:6. Dice, eh, había en bueno, versículo 2 empieza, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El Señor eh, responde a nuestras oraciones, pero quiere perseverancia, quiere insistencia, como puso aquí. La viuda, eh, el Señor, perdón, el juez le concedió su petición, a pesar de ser un juez injusto, pero por la perseverancia de ella, porque dijo, ella me está eh, acosando día y noche, entonces mejor para que me deje de molestar, voy a conceder su petición. Y Jesús pone eso como ejemplo. Cuando dice, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces, pues eso nos enseña, mis hermanos, que debemos estar en contacto con el Señor, clamando a Él de día y de noche. Necesitemos o no necesitemos nada. Porque a veces también sí clamamos a Él día y noche cuando queremos que nos conceda algo, cuando tenemos necesidad de algo, cuando hay enfermedad, cuando hay crisis, cuando hay problemas, pero otras veces no. Y lo que el Señor quiere es que estemos en relación con Él constantemente, que clamemos a Él día y noche, eh, tengamos o no tengamos necesidades, porque tampoco el Señor está en nuestro servicio y solo para satisfacer nuestras necesidades, es todo lo contrario. Nosotros somos los que le servimos a Él. Nosotros somos los que tenemos que, eh, pues, hacer lo que sea necesario para servirlo y la mejor forma de servirlo, como Él manifestó y manifiesta en su palabra, es sirviendo a los demás, sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a los necesitados. Entonces tenemos aquí pues la conclusión de estas dos historias. Eh, Primero que el Señor quiere humildad de nosotros, que Él va a responder a nuestras oraciones, pero dependiendo de la respuesta que nosotros demos a su palabra, dependiendo de la obediencia. Él quiere perseverancia, que nosotros clamemos a Él día y noche y que clamemos con humildad y que estemos dispuestos a recibir lo que Él nos da, que nos parezca mucho, nos parezca poco viniendo de Él, pues es suficiente, va a ser más que suficiente. Entonces, eh, pues esa es una enseñanza o el resumen de las enseñanzas y ya solo quiero cerrar comentando que pues menciono mucho la serie esta de los elegidos porque a mí me impresiona bastante la forma en que la plantean y en uno de los últimos episodios él está cenando con sus discípulos y pues hacen una costumbre del pueblo judío que ellos hacen durante su celebración, durante el Pesaj, que es que pues ellos van reconociendo eh, todo lo que el Señor hizo en el, en el, eh, al liberarlos de Egipto. Creo que lo comenté la semana pasada, no me recuerdo si ya se los dije, pero cada uno va diciendo, por ejemplo, bueno, si el Señor nos hubiera liberado de Egipto sin hacer todas las maravillas que hizo ante el faraón, pues hubiera sido suficiente. Y entonces otro dice, si él hubiera hecho todas las maravillas que hizo, pero no hubiera abierto el mar rojo, hubiera sido suficiente. Y otro dice, si él hubiera abierto el mar rojo para que nosotros pasáramos, pero no hubiera eh, pues hecho que nuestros enemigos
se ahogaran al pasar, hubiera sido suficiente. Y así van, y el otro dice, si los enemigos se hubieran ahogado, pero no nos hubiera alimentado durante 40 años en el desierto, hubiera sido suficiente. Y van repitiendo toda la historia, pero van diciendo, lo que el Señor ha hecho por nosotros es suficiente. Y eso nos hace falta muchas veces a nosotros reconocer que ya lo que el Señor hizo con nosotros es suficiente. No necesitamos nada más. Pero tenemos que hacer un autoanálisis si realmente creemos que lo que el Señor ha hecho es suficiente para que le sirvamos, para que nos dediquemos a Él, para que realmente obedezcamos o necesitamos algo más. Hagámonos esa pregunta. ¿Ha sido suficiente de dónde el Señor nos sacó o no? ¿Ha sido suficiente los milagros que ha hecho en nuestra vida o no? ¿Ha sido suficiente que Él nos tenga con vida, con salud, que nos dé el privilegio de estudiar su palabra, que nos dé el privilegio de servirle, que nos dé la paz que nosotros tenemos? ¿Es suficiente para nosotros eso o no? ¿O queremos más para obedecerle, para hacer su voluntad? Entonces, hagamos ese análisis, porque para esta mujer eh, pagana, las migajas eran suficientes, pero nosotros a veces queremos los mejores manjares del Señor y nos enojamos cuando no nos da lo que queremos. Así que lo dejamos aquí por razones de tiempo, pero pues cualquier duda o comentario, pues es bienvenido. Así que les dejo el tiempo, hermanos. Muy calladitos todos, creo que se me durmieron. ¿Qué les impactó de los pasajes, de los personajes que aparecen aquí, de la mujer sirofenicia, del mudo, aunque o el sordo que no dijo nada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más podemos sacarle provecho a esta enseñanza el día de hoy? ¿Quién, quién dice yo? ¿O no hay ningún Yo. provecho? Buenas noches, hermano Walter, y a todos. Mire, para mí lo más impactante ahorita es lo que usted mencionó de que uno a veces piensa que el que no está en la misma sintonía que uno no va a entrar al reino de los cielos. Póngale uno a veces con los católicos que porque adoran ídolos, porque tienen cosas diferentes a nosotros, uno tiende a señalarlos. Pero sí, yo conozco mucha gente que hace mejores cosas que uno o que yo, pues poniéndome en primer lugar. Y ahora usted me deja con esa inquietud de verdad observar a esa gente que a veces es un ejemplo para uno y que Dios no hace acepción de personas y que tal vez ellos están más seguros de entrar que yo misma. Gracias, hermano Walter. Feliz noche para todos. Gracias, hermana Emi. Sí, excelente comentario. Así es. ¿Alguien más? Hermano Walter, una pregunta. Como usted decía que Dios pues sabe la necesidad de cada uno y conforme a nuestra necesidad pues Él nos responde, ¿verdad? Y es diferente en todos los casos. Pero hay necesidades así como muy fuertes, pero a veces el Señor no hace el milagro, ¿verdad? Entonces, yo he visto personas de que cuando no les hace el milagro, entonces se frustran e incluso pues dejan de creer en Dios por eso mismo, ¿verdad? Porque no hubo una respuesta positiva. En todo caso, yo pienso de que Dios tal vez el Señor no lo hizo, porque como Él conoce nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, puede ser que por ahí Sí, sí pasa mucho y nos pasa a todos. A veces se debilita nuestra fe cuando oramos, pedimos y no encontramos respuesta, pero es falta de humildad, es no saber reconocer la soberanía de Dios. Porque si vemos la historia del apóstol Pablo,
El apóstol Pablo se dedicó en cuerpo y alma al ministerio y él tenía una enfermedad, él tenía un aguijón en la carne y él dice, le he rogado a Dios que me lo quite, pero la respuesta de Dios es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces muchas veces el Señor no atiende nuestras peticiones porque quiere mantenernos humildes o quiere mantenernos dependiendo de Él. Porque si yo tengo una necesidad, estoy doblando mis rodillas y dependiendo del Señor siempre. Pero cuando Él la satisface, pues ya me olvido de Él, ¿verdad? Ya mis finanzas están bien, ya mi matrimonio está bien, ya mi familia está bien, ya mi trabajo está bien, ya no necesito del Señor. Aunque no lo digamos, en el fondo, pues actuamos de esa manera. Entonces, el apóstol Pablo es un excelente ejemplo. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo? ¿Qué respuesta mejor que la que él dio al Evangelio, dedicando su vida a regar el Evangelio por Europa, por Asia, por África, en todos sus viajes misioneros, entregar su vida también por predicar el Evangelio? Y sin embargo, el Señor no lo curó de su enfermedad, porque era como que ese aguijón lo mantenía humilde y el Señor sabía, si sanaba a Pablo, pues ya a lo mejor se le iba a subir el ego. Lo mismo pasa con nosotros. Él va a responder cuando Él quiera. Él es su voluntad. Porque qué bonito sería, bueno, somos cristianos, ya aceptamos al Señor en nuestro corazón, entonces ya no hay enfermedad, ya no hay problemas económicos, ya no hay problemas familiares, entonces todo el mundo eh, sería evangélico, pues, pero ya no sería por amor al Señor, sino por conveniencia. Y es lo que predica mucho la teología de la prosperidad, que viniendo al Señor, pues vamos a ser prósperos económicamente, ya no vamos a tener problemas. Eso no es lo que la Biblia dice. El Señor nos va, nos mantiene en la línea y Él sabe cómo. Por eso lo dicen las Escrituras, lo dice Santiago, bienaventurados cuando pasen por las pruebas, porque la prueba va a producir paciencia y va a fortalecer la fe de ustedes y van a poder hacer la voluntad del Señor. Y no lo dice solo Santiago, en varios lugares, pues se nota se destaca que el Señor quiere nuestra fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas no salgan como querramos, Él quiere que permanezcamos en la fe. Cuando él habla de eh, aquel que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena, el que no me obedece es el que no oye mis palabras y actúa, es como el que edifica su casa sobre la arena, vienen los ríos, la tormenta, la tempestad y destruye la casa. Pero el que me escucha es como el que edifica su casa sobre la roca. Y no dice a este no le van a venir las tormentas, no se le van a crecer los ríos, no, igual. Vienen las tormentas, vienen los ríos, se crecen, azotan la casa, pero como está sobre la roca, esa no se va a derrumbar. Entonces eso es lo que el Señor quiere. De hecho, a Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y no le dijo, no lo voy a dejar, lo zarandeó y zarandeó a todos los discípulos y todos los discípulos murieron martirizados, pero mantuvieron su fe, porque mantuvieron su vista no en las cosas terrenales, sino en lo que nos espera, en la meta final. Y entonces no debemos flaquear cuando las cosas no salen como queremos, porque el Señor tiene un propósito para todo, para los malos momentos, para las crisis, para los malos ratos que pasamos. El Señor tiene un propósito y su propósito es que mantengamos nuestra fe. Amén. Muy bien, ¿alguien más? ¿O algo más? Sí contesté su pregunta, hermana Carla. Sí, hermano, una respuesta muy buena. Gracias. Bueno, los dejo descansar entonces. Que el Señor los bendiga. Seguimos la próxima semana y gracias por su presencia, por estar Feliz aquí. noche a todos. Muchas gracias, hermano Walter. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Bye, Pati. Bye. Bye, mamita Adiós. Carol. Hasta Adiós, luego. Nuri. Adiós a todos.